Hoy, en cómo sucedió el origen de la Iglesia Católica Ortodoxa. En la actualidad existen miles de iglesias cristianas diferentes a nivel mundial, lo cual es irónico porque todas profesan la fe al mismo hombre. Sin embargo, me parece importante hablar de cómo se fue fragmentando la iglesia, de manera que empezaré con el primer gran cisma y cómo surgió la Iglesia Ortodoxa. Los primeros años del cristianismo no fueron fáciles, perseguidos, cazados y asesinados en diferentes lugares. La leyenda dice que Pedro, el heredero de Jesús, fue crucificado en Roma. Sumado a ello, Roma era el centro del imperio más poderoso de la época, así que allí nació el primer patriarcado de la Iglesia Católica. Pero no todos los cristianos obedecieron a este patriarcado, pues surgió otro en Antioquía y otro en Alejandría. Esto generó los primeros conflictos dentro de la iglesia. El emperador romano Constantino quería trasladar la capital del imperio a otra ciudad y fundó la ciudad de Constantinopla en el 330. Este hecho dio origen a un cuarto patriarca y luego surgió un quinto en Jerusalén. El de Roma pasó a ser el papa de la iglesia, y los otros 4 le presentaban respeto, pero cada uno tenía autonomía propia. Con los años, el Imperio Romano cayó y surgieron varios imperios. Constantinopla pasó a ser la capital del Imperio Bizantino, siendo de influencia griega, y esto ocasionó que empezaran las disputas con el Papa en Roma, que era de origen latino. La Iglesia romana se encargó de la evangelización en el lado occidental, en los pueblos ibéricos, francos, germanos, mientras que la de Constantinopla se encargó de los búlgaros, los eslavos y el pueblo ruso en general. Al mismo tiempo, las conquistas musulmanas empezaron y el poder del Islam se sobrepuso al cristiano en Alejandría, Antioquía y Jerusalén, los otros 3 patriarcados. Las diferencias entre ambas iglesias crecían con el tiempo, siendo la más controvertida la clausa filioque. Para la Iglesia de Oriente, el Espíritu Santo proviene del Padre, mientras que en la romana este proviene tanto del Padre como del Hijo. Una vez Roma empezó a utilizar esta cláusula, la Iglesia bizantina rechazó la inserción, alegando que no había sido ratificado en un concilio general. Otra gran diferencia es que los bizantinos usaban pan fermentado, en cambio la Iglesia de Roma prefería el pan ácimo o sin levadura. Las diferencias pasaron más por el tema cultural que por el dogma religioso. Igualmente, la tensión política fue en aumento entre el Sacro Imperio Romano y el Imperio Bizantino, aumentando la tensión entre ambas iglesias. En el año 1054, el Papa León IX, cansado de la desobediencia del patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario, lo excomulga de la Iglesia Católica. Este contestó con la misma moneda y excomulgó al Papa de Roma. Además, adhirió a su doctrina a la mayoría de iglesias de Oriente. A pesar que el término ortodoxos ya se usaba al interior de la iglesia, las iglesias de Oriente adoptaron este nombre. Por los siguientes siglos hubo acercamientos para tratar de reparar este rompimiento, hasta que en el año 1204 Constantinopla fue tomada y saqueada durante la Cuarta Cruzada de la Iglesia Católica, lo cual marcó la división definitiva entre ambas. Constantinopla fue tomada por los turcos otomanos en 1453, razón por la cual la principal cabeza de la Iglesia Ortodoxa debió huir de allí. En 1589, en Moscú se forma un nuevo patriarcado, convirtiendo a Rusia desde entonces en la principal cabeza de la Iglesia Oriental. Nunca olviden que la historia la escriben los vencedores. No es una verdad absoluta, pero nunca está de más ser curiosos y preguntarnos a nosotros mismos cómo sucedió. Gracias por ver este video. No olvides ver los otros que hay en el canal o suscribirte al mismo. Esto fue Cómo Sucedió. Arrivederci.